La historia de la información. De los pergaminos a la inteligencia artificial. Imagina esto. Hace miles de años, si querías guardar información, tenías que escribir sobre piel de animal. Si querías enviar un mensaje importante, tardaba semanas en llegar. Si querías aprender algo nuevo, dependías de un sabio, un monje o un libro rarísimo. Y hoy, tomas tu celular, haces una pregunta, y una inteligencia artificial te responde en segundos. ¿Cómo pasamos de los pergaminos a las máquinas que piensan? Esta es la historia más importante de la humanidad. La historia de cómo aprendimos a guardar, transmitir y multiplicar la información. Porque quien controla la información, controla el mundo. Antes de escribir, la información vivía en la memoria. Antes de que existiera la escritura, la información se transmitía oralmente. Las historias, las leyes, la medicina, la religión, todo estaba en la memoria humana. Civilizaciones antiguas como la de Homero recitaban epopeyas completas como la Ilíada de memoria. Pero había un problema enorme. Si el narrador moría, la información moría con él. La memoria humana era poderosa, pero limitada y frágil. Entonces ocurrió una de las mayores revoluciones de la historia, la escritura. El nacimiento de la escritura. Hace más de 5000 años en Mesopotamia, los sumerios crearon la escritura cuneiforme. No lo hicieron para escribir poesía, lo hicieron para registrar comercio, listas de ganado, deudas, transacciones. La información empezó como contabilidad. En Egipto, los jeroglíficos decoraban templos y tumbas. El conocimiento comenzó a dejar de depender de la memoria humana. Ahora podía sobrevivir siglos, pero escribir era difícil. Los materiales eran caros y muy pocas personas sabían hacerlo. La información todavía era poder exclusivo. Bibliotecas y el poder del conocimiento. En el mundo antiguo surgieron centros de conocimiento. El más famoso fue la Biblioteca de Alejandría. Su objetivo era ambicioso, guardar todo el conocimiento del mundo. Imagina eso. Hace más de 2000 años, alguien quiso hacer lo que hoy intenta hacer Internet. Pero cuando la biblioteca fue destruida, miles de textos se perdieron para siempre. Aquí aprendemos algo clave. La información puede construirse durante siglos y destruirse en días. En el siglo XV, un hombre cambió el mundo. Johannes Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles. Antes de eso, copiar un libro podía tomar meses. Después, podías hacer cientos en semanas. El conocimiento dejó de ser exclusivo del clero y la nobleza. Esto impulsó la Reforma Protestante, la Revolución Científica. La Ilustración sin imprenta, no habría ciencia moderna. La información dejó de ser escasa, comenzó a multiplicarse. La electricidad y la velocidad. Hasta el siglo XIX la información viajaba a la velocidad de un caballo. Pero entonces apareció el telégrafo. Samuel Morse permitió enviar mensajes eléctricos a kilómetros de distancia, luego el teléfono, luego la radio, luego la televisión. La información dejó de viajar físicamente. Comenzó a viajar como señal. Por primera vez en la historia, el mundo comenzó a conectarse en tiempo real. La era digital, cuando la información se volvió código y magia. En el siglo XX ocurrió algo revolucionario. La información se convirtió en números, unos y ceros, binario. Máquinas como el ENIAC y las computadoras de IBM comenzaron a procesar datos. La información dejó de estar en papel, ahora estaba en circuitos. Y cuando llegó Internet, todo explotó. Internet, la biblioteca infinita. Internet nació como un proyecto militar y académico, pero terminó convirtiéndose en la red más grande de información jamás creada. Plataformas como Google organizaron la información, YouTube permitió compartir conocimiento en video, Wikipedia permitió que cualquiera contribuyera. Por primera vez en la historia humana, casi cualquier persona con conexión puede acceder a millones de libros, cursos y conocimientos. Pero también surgió un nuevo problema: exceso de información. Ya no vivimos en la escasez, vivimos en la sobrecarga. La inteligencia artificial, cuando la información empieza a pensar, aquí es donde la historia se vuelve increíble. Antes, las máquinas solo almacenaban información. Ahora la analizan, la relacionan, generan contenido nuevo. La inteligencia artificial aprende de enormes cantidades de datos. No piensa como humano, pero detecta patrones.
Puede traducir idiomas, escribir textos, generar imágenes, recomendar contenido, diagnosticar enfermedades. Estamos entrando en una era donde la información ya no solo se guarda, se transforma automáticamente. El verdadero poder. Atención. En la antigüedad el problema era guardar información. Hoy el problema es mantener atención. Las redes sociales compiten por segundos de tu mente. Tu atención es el nuevo oro. La información ya no vale por existir, vale por captar interés. Si sabes comunicar información, tienes poder. Estamos pasando de información física a digital a inteligente. El futuro podría incluir interfaces cerebro-computadora, IA personalizada, información aumentada en realidad mixta, bibliotecas totalmente digitales inmersivas. La pregunta no es si la tecnología avanzará. La pregunta es, ¿estaremos preparados para usarla con responsabilidad? Desde los pergaminos hasta algoritmos que generan texto. La historia de la humanidad es la historia de cómo aprendimos a guardar ideas. Cada avance multiplicó el conocimiento, cada avance cambió el poder. Y ahora tú tienes en tu bolsillo más información que la biblioteca de Alejandría. Pero la verdadera diferencia no está en tener información, está en entenderla, cuestionarla, usarla. Porque en esta era no gana quien tiene más datos, gana quien sabe pensar. Y la historia de la información apenas está comenzando.